Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a Panagia Televisión. En esta ocasión quisiéramos aclarar un tema bastante polémico, tanto entre católicos como protestantes. Me refiero al tema de los servicios sacerdotales, ¿verdad? Los servicios que da un sacerdote dentro de la parroquia, ya sean los sacramentos o cualquier otro tipo de tarea sacerdotal, en el cual pues los católicos o los malos católicos y protestantes pues siempre acusan a los sacerdotes de enriquecerse y cobrar por los sacramentos. Muchos dicen, es que el Papa ha dicho que el sacerdote no debe de cobrar por celebrar un sacramento, ya sea una misa de difuntos, por ejemplo, una boda, un bautismo, unción de enfermos, etc. Voy a compartiros un vídeo de un sacerdote amigo, el padre Raúl Rodríguez, de la diócesis de Valencia, en donde él va a aclarar este tipo de problemática que nos encontramos dentro de la iglesia como católicos, que siempre estamos con ese dedo, ¿verdad?, acusador ante el sacerdote, y también para aquellos hermanos no católicos que acusan a los sacerdotes de simonía, ¿verdad? Simonía, que es pues vender lo sagrado, ¿verdad?, como bendiciones, sacramentos, etc. Así que vamos a dar paso al vídeo donde la explicación que nos da el padre Raúl Rodríguez es magistral. Bueno, ayer salí a esta discusión y me he ido a buscar el libro oficial de mi diócesis. Y el más moderno que tengo, porque me importa esto un pimiento, es del año 2009. Y me importa tanto un pimiento que tiene hasta polvo, de lo poco que lo he gastado. O sea, nada. Del 2009, donde lógicamente se estipulan las cosas que hay. Por ejemplo, aranceles de curia. Si uno va a ordenarse de sacerdote, para pagar, cuáles son los papeles para autorización a la abogacía en tribunales civiles, para obtener un cargo que no es eclesiástico, para matrimonios entre extranjeros y demás, porque hay que pagar unas tasas al juzgado civil, para autorización de obras igual que cualquier ayuntamiento, esto es para las parroquias, esto lo pagan las propias parroquias. Cuando uno va a los archivos diocesanos a pedir, que hacen negocio y hacen árbol genealógico y esas cosas, oye, tú lo vas a cobrar, ¿no? Pero tú vienes a hacer uso de un archivo que es privado. Pues oye, pagas por ello, ¿vale? Porque tú vas a hacer negocio. Y vamos a lo del culto, No hay nada por la unción de enfermos, nada. ¿Lo veis? Nada, ni uno. Para el bautismo fuera de un horario habitual, es decir, de un domingo o porque a ti te apetece que sea un viernes por la tarde. Oye, pues es fuera del horario normal. Cuando son fiestas patronales y demás, y todas esas cosas, como veis, flores, órgano y cantores van aparte. Y si se busca un sacerdote de afuera de la parroquia, es decir, viene tu primo, tu amigo, tu cuñado, tu lo que sea, pues eso es cosa tuya, porque lo has llamado tú, porque la parroquia dispone de un sacerdote. Pero ojo al decreto que promulgaba en aquel entonces el arzobispo de mi diócesis. Los aranceles tienen un carácter orientativo y, por lo tanto, nadie debe ser privado de los servicios sacramentales y administrativos por razones económicas. Y los aranceles que ahora se establecen determinan la cantidad máxima que se puede recibir. Se puede recibir una cantidad mayor, siempre y cuando que se ofrezca libre y espontáneamente. Y excepto el estipendio de la misa, las cantidades recibidas con ocasión de un servicio eclesial son para la parroquia y no para el ministro. Por lo tanto, te estoy presentando un documento oficial de mi diócesis del año 2009, porque es algo que a mí ni me va ni me viene, porque nunca he cobrado algo que no sea la voluntad.
Y no es para mí, es para la parroquia. Lo siento, pero es así. La explicación del padre Raúl Rodríguez, como han podido ver, pues es magistral, ¿verdad? Y además con un documento oficial de la Iglesia. La Iglesia no vende sacramentos. Esos dones de Dios no los vende, ¿verdad? Sino que alrededor de esa ceremonia, pues hay gastos inherentes a eso, ¿verdad? Porque si queremos una boda y queremos, por ejemplo, flores, queremos un coro precioso, pues eso hay que pagarlo. Lo que le ocurre al católico, pues es que cuando se trata de dar a la iglesia, pues parece que el puño lo cierra, ¿verdad? Pero cuando se trata de ir de cena o un almuerzo o comprarte ropa, pues ahí no escatimas nada de nada. Como han podido ver, el padre Raúl nos ha mostrado, ¿verdad? Unas ciertas cifras donde la persona que pide esa celebración, boda, misa, etcétera, es una cantidad cerrada y es una cantidad máxima. Si, por ejemplo, por decirte algo, abrir las puertas de la parroquia para la celebración del matrimonio cuesta X, pues ese precio X es el máximo que puede pedir el sacerdote por la celebración, no por el sacramento, sino por esos gastos inherentes alrededor de la ceremonia, como ya hemos dicho, ¿verdad? Pero existen unos gastos, ¿verdad? De tiempo, de gastos energéticos, ya sea electricidad, aparatos musicales, ¿verdad? Hay un desgaste dentro de ese material, dentro de la parroquia. Y como ha dicho muy bien el padre, esas cantidades no son para el bolsillo del sacerdote, no, sino que son para contribuir en la iglesia. No es que el sacerdote, mientras más sacramentos celebre, más va a ganar él personalmente. No. Eso es algo que tenemos en mente, pero tenemos en mente porque estamos, ¿verdad? Dentro de ese secularismo y ese protestantismo, ¿verdad? Que ha envenenado todo ese ambiente religioso, porque la iglesia no celebra, no cobra por celebrar nada. El padre bien ha dicho que no es para el sacerdote. Tenemos en la mente, por ejemplo, a los pastores protestantes, que esa gente sí cobran y ese dinero va a su bolsillo. Esto yo lo he visto, no me lo ha contado nadie, de venir cualquier persona a predicar a una reunión de una secta, como yo estaba, y venía cualquier persona a predicar y se le bendecía, por ejemplo, con 50, 100 euros. Ese dinero iba para el bolsillo personal del pastor, de la pastora, del profeta o del evangelista. Por eso, ese dinero que se paga, o ese estipendio, o ese arancel parroquial, se paga para contribuir con la iglesia. Porque la iglesia se mantiene por la feligresía. La iglesia no es como dicen algunos, la iglesia es millonaria, pues que se encargue de mantenerla el papa, los cardenales, los obispos, ¿no? Si tenemos esos preciosos templos, esas preciosas catedrales, es porque tú y yo hemos colaborado para que esas obras se hayan llevado a cabo por tú que has contribuido y yo que he contribuido. Nada surge de la nada, ¿verdad? Vivimos en un mundo que lamentablemente pues todo es dinero. Hay gastos, agua, luz, IBIS, el impuesto inmueble, ¿verdad? Y eso hay que pagarlo. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Pues de los hermanos que con su ofrenda voluntaria
aquí no existen obligaciones, ¿verdad? Se da esa pequeña ofrenda, no hay cantidad mínima, no hay cantidad máxima. Lo que tú des con alegría, eso es lo que llegará a las arcas de esa iglesia. Porque si mañana surge una grieta en un techo, ¿quién lo va a reparar? ¿El Papa? ¿El obispo? No. Cada iglesia se mantiene de manera individual. Fíjense que en las parroquias nos podemos encontrar esa hoja informativa, ya sea mensual, trimestral, donde la iglesia informa a los feligreses de la cantidad que ha entrado, de la cantidad que se ha gastado, si estamos en números rojos, si estamos con un saldo, ¿verdad? La iglesia es transparente, cosa que yo no he visto en ninguna iglesia protestante. Lo que se da, se da. Nadie sabe lo que entró, nadie sabe lo que se gastó. No existe transparencia en ningún tipo de gastos. Eso lo he vivido yo como evangélico que fui durante un tiempo. No existe esa transparencia. El padre Raúl lo ha explicado perfectamente bien y yo creo que no hace falta añadir ni quitar ahí absolutamente nada. Solamente esos son precios orientativos. Y si tú no tienes dinero para el bautismo de tu hijo, no va a ser obstáculo para que tú puedas bautizar a tu hijo. Y como también ha dicho bien el padre, en ese documento oficial de aranceles no aparece, por ejemplo, algún tipo de tarifa, por decirlo de alguna manera, para la unción de enfermos, para un viático. No existe. Nuestro padre Raúl Rodríguez, pues es capellán de hospital. Y nuestro estimado sacerdote, si lo llaman a las 3 de la mañana porque tiene que acudir al hospital urgentemente a administrar el sacramento de unción de enfermos, no va a preguntar a la familia si tienen para pagarlo. Él administra el sacramento, porque el sacramento no tiene precio, no tiene precio. Estos dones de Dios, estos sacramentos que ha dejado Jesús en su iglesia, no tiene precio. Como decía San Pedro, perezca tú y tu dinero por pensar que los dones del Espíritu Santo se pueden comprar con dinero. De igual manera, eso mismo le podemos decir a todos aquellos que piensan que los sacerdotes cobran por los sacramentos. Perezca tú y tu dinero por pensar que los dones del Espíritu Santo se pueden comprar con dinero. Son duras esas palabras, ¿verdad? Y eso es palabra de Dios. Que nadie se me enfade porque eso no lo dije yo, sino que lo parafraseo, ¿verdad? Por eso que ningún católico, ningún protestante diga que lo que se ingresa por ese tipo de celebraciones es para el sacerdote. Error. Sino que para la parroquia y los gastos inherentes que conlleva hacer cualquier tipo de celebración. Así que creo que está perfectamente explicado por parte de nuestro estimadísimo padre Raúl, del cual le mando desde aquí un fortísimo abrazo, un sacerdote que apenas tiene tiempo para nada, sacerdote en su parroquia, es capellán en un hospital de Valencia y además está en las redes sociales, pues dando también el callo, ¿verdad? No es un sacerdote que se encuentre todo el día en su despacho, en esa burbuja de confort en el cual no quiere saber nada del mundo exterior, sino que es un sacerdote que además se moja.
y responde tanto a católicos como a protestantes, ¿verdad? Preciosa labor la que nos hace el padre Raúl Rodríguez, que si lo quieren seguir en TikTok, su cuenta es Curateca, ¿verdad? Curateca. Pueden buscarlo en TikTok y verán esas respuestas tan llenas de sabiduría y elocuencia que da tanto a católicos como a protestantes. Dios te guarde, Dios te bendiga.